Feliz sábado para todos. Ha llegado un momento muy especial en nuestro programa, el momento de la historia infantil. Y en esta mañana quiero contarles una historia en cuanto a una mascota que tengo. Ahora, muchos de nosotros tenemos perros y gatos, pero además de tener un perro y unos gatos, también tengo ovejas. Y les voy a mostrar una foto de mi oveja más chiquito. Este corderito se llama Charlie. Y Charlie es un corderito muy especial. Y les voy a contar por qué. Charlie nació junto con un hermanito. De hecho, el hermano se ve igualito a Charlie. La única diferencia es que el hermano es casi doble en tamaño de Charlie. Charlie nació bien chiquitico, como el tamaño de un gatito. Pero debido a su tamaño, la mamá decidió rechazarlo. Y es algo muy triste. Ella decidió que no lo iba a alimentar. Así que, como dueña de ese corderito, ¿qué hice? Como cualquier dueño bueno, empecé a alimentarlo por mí misma. Así que tomé un tetero y empecé a darle leche a Charlie. Tuve que buscar una receta, algo especial, comprar una leche para reemplazar la leche materna y dárselo a Charlie. Y debido a esa interacción que tuve con Charlie, porque tuve que alimentarlo varias veces al día hasta el día de hoy, porque apenas tiene 6 semanas, Charlie y yo tenemos una relación muy especial. Charlie me escucha y me sigue donde quiera que va. Y les voy a mostrar un video para demostrarles cómo funciona esto. Cuando Charlie me ve a la distancia, cuando él me escucha, me busca porque soy la mamá. Charlie, come here. ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que pasó cuando Charlie oyó mi voz? Él se vino hacia mí. Y eso es algo muy característica de los corderos, de las ovejas en cuanto a su relación con su dueño. Y podemos llamar a los dueños de ovejas pastores. Y hay un texto de la Biblia, de hecho hay varios textos, pero les voy a compartir unos textos que se encuentran en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Aquí Jesús comparta una parábola y voy a resaltar unos versículos aquí. Dice el versículo 3, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Eso es exactamente lo que yo estaba haciendo con Charlie. Yo le llamé por nombre, él reconoció mi voz y se vino y yo lo iba a sacar. Y versículo 4 dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, como les he contado, Charlie ha estado dependiente de mí desde que nació, porque la mamá no le ha querido dar leche. Eso ha exigido que yo he tenido que traer a Charlie conmigo al trabajo en algunas ocasiones para darle su leche. Y cuando Charlie no me ve, quizás él está durmiendo al pie mío y me paro para ir al baño a tomar agua o algo. Y Charlie ve que hay otras personas pasando por ahí
él se pone en pánico. Ay, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está Kelly? Y él no lo sigue. En cambio, llora y llora y se pone nervioso, ansioso para buscarme. Ahora, ¿quién es ese pastor que está hablando aquí? El versículo 14 dice, Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conoce. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso es algo muy importante resaltar aquí. Dice aquí que Jesús conoce sus ovejas y sus ovejas también lo conoce a Él. Nosotros tenemos que tener una relación así con Jesús. Tenemos que reconocer su voz. ¿Y cómo podemos reconocer la voz de Cristo? A través de su palabra, a través de las enseñanzas que recibimos de nuestros papás, de nuestro pastor, ¿cierto? Y cuando suceden cosas en nuestra vida que resalta y que tienen que ver con lo que aprendemos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla. Y dice aquí que le siguen. ¿Cómo podemos seguir a Jesús? ¿Será que hay una voz audible que nosotros escuchamos y que caminamos detrás de esa voz? ¿Es eso lo que quiere enseñar Jesús? Por supuesto que no. Lo que Jesús quiere enseñarnos es a obedecer su palabra. Que nosotros podamos creer en las enseñanzas de este libro tan especial y que podamos creerla y obedecerla. También podemos hablar con Jesús a través de nuestras oraciones, así como Charlie llora cuando no me ve, cuando no me escucha. Nosotros, cuando nos pongamos en peligro, podamos orar y Jesús nos va a responder. Esa es la relación que debemos tener con Jesús, con Dios. Y el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús quiere protegernos, quiere cuidarnos como sus ovejas. Que nosotros estemos atentos a su voz, así como Charlie está atento a mi voz. Me oye y me sigue. Les cuento que Charlie puede estar afuera, él puede estar en la parte más trasero del campo alrededor de mi casa. Pero aunque él esté lejos, sus orejas están atentos para oír mi voz en cualquier momento. Y tan pronto que lo llamo, él viene y se acerca a mí. Que nosotros podamos ser así de obedientes, atentos a escuchar cualquier cosa que el Señor nos quiere enseñar. Y que nosotros podamos ser obedientes de inmediato. Así como Charlie responde de inmediato. Que nosotros podamos responder a la voz de nuestro Señor. Que Dios les bendiga y feliz sábado. Hola, queridos amigos, hermanos, qué privilegio nos dan ustedes a nosotros de poder compartir con ustedes en este Día del Señor un tema más de la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de culto de oración a nuestro Señor. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración para poder recibir del Señor la dirección del Espíritu Santo para así poder comprender su palabra. Vamos entonces a orar. Te invito a que inclines tu rostro conmigo. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento queremos acercarnos a ti, a tu trono de gracia, porque reconocemos nuestra limitación, nuestra fragilidad como seres humanos de poder
presentar tu palabra. Pero Señor, pido que tú puedas usarme a través del Espíritu Santo para que tu palabra pueda llegar al corazón de nuestros amigos, hermanos que nos miran y de esa manera poder hacer la obra de redención para la cual tú nos das tu palabra. Pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que en este momento, en este tiempo en el que vivimos, es muy normal que uno sienta la necesidad de tener familia, de ser parte de alguien, de un núcleo, de un hogar. Y todos nos podemos identificar con eso, porque a la final de cuentas todos hemos tenido, ya sea padres o madres, aún aquellos que quizás tuvimos por un poco tiempo esa familia, también nos podemos identificar con la necesidad y con la bendición que existe en tener una familia. Hace no muy poco tiempo escuché la historia muy interesante y bastante inusual y un poco triste. Un hombre quien tuvo una vida larga, pero que no pudo tener nunca ni hijos, ni familia, ni esposa, ni hogar, como decirlo así, como una familia, falleció dejando una grande fortuna para, para nadie. Es decir, trabajó toda su vida, hizo inversiones, llamaba todos los días a su inversionista de la bolsa de valores en Nueva York, y aunque él despertaba, verificaba sus cuentas, hacía todo el trabajo de crecer y hacer que su riqueza creciese, cuando esta persona murió sin ningún tipo de heredero, sin ningún tipo de familia, el Estado se quedó con una gran incógnita. ¿Cómo es posible que una persona no haya dejado ni siquiera un testamento? No dejó ninguna herencia a nadie. Es decir, dejó una fortuna sin herederos. Y este es en realidad el tema de esta mañana, o el título del tema de esta mañana, porque de alguna forma u otra vamos nosotros a tener que experimentar lo que significa ser herederos, pero no sin fortuna, sino con la ayuda de Dios, con la bendición, con la herencia, con la fortuna del Señor que está haciendo por nosotros. Pero vamos entonces a entrar en esta historia que se encuentra para poder comprender lo que queremos compartir con ustedes el tema de hoy. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, ya que existe en muchos de nosotros ese concepto, esa idea de que podemos sentirnos y aparte del reino de los cielos, aun cuando en realidad podemos estar sin herencia, sin realmente ser considerados herederos de Dios. Vayamos brevemente y voy a invitarte a que abras en la palabra de Dios conmigo en el libro de Juan, el capítulo 1. Juan, el capítulo 1, el versículo 10 en adelante, leemos brevemente unas palabras de Jesucristo que se nos habla quién fue Él al venir a la tierra. Dice allí la palabra de Dios: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí notamos de que el Señor nos presenta esta declaración acerca de Jesucristo como Él es el creador, el que hizo esta hermosa tierra, esta herencia que hizo para la raza humana. Y no solamente esto, dice que Él es el creador de todas las cosas y estaba en el mundo. Pero el versículo 11, noten algo interesante, dice allí: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el creador, el que tiene toda la herencia del universo, el que tiene una fortuna hecha para nosotros, el que ha preparado todo para darnos a nosotros en nuestra experiencia como seres humanos y por supuesto la vida eterna, Él vino a los suyos, mas estos no le recibieron. Es decir, los herederos no querían la herencia, la fortuna del Señor. Además de esto dice el versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es así como notamos, como vemos que Cristo presenta esta oportunidad, esta elección para aquellos que lo reciben, aquellos que hacen conforme a su voluntad, los que nacen no por voluntad humana, no porque tienen algo de favor con Dios, sino simplemente porque son
nacidos del Espíritu Santo, son nacidos por el poder de Dios y estos obran y siguen a Cristo. Y por eso son hechos hijos de Dios. Es decir, aunque Cristo vino a su pueblo y no lo recibieron, Él abrió la oportunidad para que todos los seres humanos, los que aceptan ser su familia, a ser parte de su herencia, pueden ser llamados hijos de Dios y recibir esa herencia, esa fortuna que Dios tiene para nosotros. Más, tal vez tú te sientas tranquilo, digas, bueno, alabo de Dios de que soy un creyente, que soy un adventista, que tengo el conocimiento de la palabra de Dios y por ende soy heredero de Dios. De hecho, ¿quién que está en la iglesia, quien profesa seguir a Cristo, quien dice ser un hijo de Dios, duda de la fidelidad de Dios? ¿Quién duda de que el Señor no va a dar a sus hijos su herencia? Por supuesto que nadie, porque creemos en el Señor. Pero ¿sabemos realmente lo que significa ser herederos de Dios? ¿Comprendemos la dimensión de ese significado? Porque en el libro de Mateo, capítulo 7, en el versículo 21 al 23, leemos esta advertencia del Señor. Noten allí lo que dice la palabra de Dios. Cristo mismo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este versículo notamos nosotros aquí una declaración que no es agradable, que no es algo que me da tranquilidad, que me da seguridad. Porque si yo profeso ser seguidor de Cristo, seguidor de mi Padre amante, ser un hijo de Cristo, ¿cómo es posible que aquí Jesús declara y afirma que muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no sacamos a demonios en tu nombre, no hablamos, hicimos milagros en tu nombre? Cristo dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. Es decir, este reino, esta herencia, esta fortuna que el Señor ha dado y ha preparado para nosotros, no es realmente suyo, porque no son hijos míos, no son herederos míos. Aunque profesan seguirme, la gran mayoría no va a ser realmente del pueblo de Dios, no va a ser parte de esa herencia. Entonces la pregunta tiene que hacernos a nosotros, a los que profesamos seguir a Cristo, realmente entrar en una autoexaminación. ¿Puedo yo realmente decir con certeza absoluta que soy hijo de Cristo? ¿Que soy un creyente, que no caeré en este engaño? Tal vez tú digas, bueno, esos son los que creen en milagros, los que hablan por las calles hablando de Cristo, pero no viven una vida ordenada, no guardan el sábado, no guardan la ley de Dios y en fin. Pero en realidad podemos nosotros decir que no seremos parte de ese grupo. En realidad, creo que no entendemos con certeza la necesidad, la importancia de comprender de quién realmente somos herederos o de quién realmente somos herencia o somos parte de qué familia. Porque en realidad el profesar únicamente o el decir a Cristo en un día te entrego mi vida, pero no tener una conexión, una vida con el Señor Jesús, significa la gran posibilidad de caer entre la mayoría, que el Señor tenga que decir, ustedes no son mis herederos. Dentro de la historia que hemos estado estudiando en estas últimas semanas, y hoy terminaremos con este libro especial y hermoso de Ruth, vamos a ver justamente la historia del desenlace final y por qué es importante comprender qué tipo de herencia tenemos, de quién realmente somos hermanos y quién es realmente este que nos puede garantizar, afirmar el pertenecer a la familia de Dios. Además de esto, ¿qué es nuestra parte en poder tomar parte de esa oportunidad, de esa invitación de Cristo de ser familia de Él?
En el libro de Ruth, vayamos al capítulo 3 y vamos a terminar, como les decía, esta serie de estudios de Ruth, viendo este capítulo 3 y 4, donde nos afirma la palabra de Dios la historia de lo que es realmente fascinante y nos enseña muchas lecciones. Versículo 1 de Ruth 3, leemos lo que estaba pasando en la vida de Ruth y de Noemí. Dice allí, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? No es, versículo 2, ¿no es vos pariente, nuestro pariente, cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Noten aquí que Noemí se acerca a Ruth y le hace una pregunta interesante. Estaba terminando ya el verano, el tiempo de la siega. Habían tenido una siega abundante, una bendición grande en las cosechas. Y entonces Noemí es como que entra en razón o entra en memoria y dice, Ruth, no es tiempo que tú te vaya bien, tomes un descanso. La palabra aquí, en realidad, la palabra que usa para hogar, justamente aquí en la palabra de Dios, es la palabra descanso, de tomar un tiempo de tranquilidad. No es tiempo que tengas tu tranquilidad, descanso, que tengas un hogar y que te vaya bien. Es decir, aquí notamos de que el propósito del hogar, de tener un matrimonio, es para tener paz, para poder tener descanso. Por eso el Señor, cuando hizo a la pareja en el inicio, el Señor hizo la pareja en el día viernes y el día sábado fue hecho para el hombre, para que tanto la familia, el ser humano, puedan entrar y participar de esta institución sagrada del sábado, pero estas dos instituciones puedan ser realmente unidas y conectadas a la experiencia, a la esencia de la necesidad del ser humano. Es decir, el hogar debe ser un lugar de descanso, un sitio donde tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas puedan sentirse que hay paz y hay descanso, hay realmente armonía, hay verdadero amor. Esto es parte del propósito de Dios en darnos la familia y el hogar. Y en ese sentido, Noemí, pensando en el beneficio de su nuera Ruth, que era una joven, que era una viuda, que no tenía un hogar, le dice, es tiempo de que tú descanses, que encuentres un hogar, una familia. No está aquí hablando de un descanso de físico. No está hablando aquí de dejar de ser laboriosa, dejar de ser trabajadora, porque quienes conocen de un hogar saben que en el hogar, con los hijos, con las necesidades de la familia, no existe realmente esa idea de que uno va a vivir una vida de descanso, de sin hacer nada, de ocio. No, el hogar requiere de dedicación, trabajo, esfuerzo, pero la atmósfera, el sentimiento de unidad debe traer verdaderamente paz y descanso a quienes son parte de la familia. Por eso Satanás ha luchado desde el mismo inicio en destruir el hogar y, por supuesto, destruir también el sábado. Dos instituciones que están ligadas íntimamente con la felicidad del hombre y con la identidad del ser humano hacia Dios. Pero volviendo a la historia, presenta aquí Noemí una respuesta. Le dice ella a Noemí, mira, acabo de caer en cuenta, parece que está diciendo así, ¿no? Que no es vos un pariente cercano que nos puede ayudar, que puede redimirnos, que puede redimirte a ti como familia de mi difunto esposo. Notamos que aquí, de alguna forma, la sierva de Dios, esta mujer, ¿no es cierto?, Noemí, que es una mujer que amaba a Dios, se entra como en conocimiento, entra en razón y dice, oye, pero has trabajado por un tiempo largo con vos, y has estado allí día a día en la siega, día a día con las siervas de él, has aprendido, has visto, has comido de su pan, has estado en su casa. Él es un pariente cercano. Él puede redimirte. Él puede darte. Entonces le dice lo que tiene que hacer. Le dice, esta noche él va a terminar la siega. Va a haber una celebración, va a haber comida, va a haber alimento, va a haber bebida. No es, por supuesto, vino fermentado, era un vino sin fermento, pero había el jugo de uva, pero había esta celebración que hacían al final de la siega, al final del verano, para celebrar la bendición de Dios.
Y por eso Noemí entra en razón y dice, yo necesito que tú hagas algo por mí, Ruth. Y noten ustedes que le dice allí en el versículo 3, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote de tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Aquí notamos en esta interesante experiencia, ¿no? En esta dirección de Noemí hacia Ruth, le está diciendo ella a la suegra, a su nuera, necesito que tú te bañes, te limpies, te des una apariencia nueva y vayas a donde él se va a acostar, pero esperes hasta que él se haya dormido y entra a donde está él durmiendo, allí a este sitio, y te vas a postrar, acostar a sus pies. Descubrirás sus pies y te acostarás y él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Puedes tú imaginarte si es que esto fuera algo que sería una práctica en el tiempo de ahora? ¿Cuántas personas se sentirían cómodas haciendo esto? En realidad esta práctica es bastante inusual y dentro de las miles de costumbres, aún en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Israel, esta costumbre no era muy efectuada, no era realmente una obligación, era una posibilidad, mas no era una obligación para nadie hacer. Existía esta legalidad en la ley que Dios había dado a Moisés para redimir a las familias de difuntos, pero no era una obligación que tenía que hacer la mujer específicamente en buscar esto de un hombre, es decir, de un pariente. Dios había provisto para que pueda haber redención, pero si es que no había, si es que la persona, si es que el que tenía que redimir no quería amar a la persona, no quería estar con esa mujer, él podía no aceptar esa obligación. Y por eso aquí notamos de que esta historia presenta una interrogante muy importante. ¿Estaría realmente Ruth dispuesta a dejar de vivir una vida de juventud con personas de su propia edad, de buscar quizás una pareja que sea más de acuerdo a su criterio, a su gusto, a su, tal vez, inclusive cultura, y hacer lo que dice su suegra? ¿Era esto lo que realmente estaba en mente de Ruth cuando decidió seguir a Noemí? Posiblemente no. Tal vez no tenía idea de lo que significaba esto. Pero de alguna forma u otra, Ruth presenta algo interesante. Nos presenta un ejemplo a nosotros a seguir. Porque Ruth no se puso a pensar en su propio interés o en su propia, quizás, gusto o su propia decisión. Simplemente noten lo que ella responde a su suegra. Versículo 5. Dice allí, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Notamos esta expresión aquí, ¿no es cierto? Qué interesante. Dice aquí Ruth a su suegra, haré lo que tú me dices. Yo no sé qué joven hoy en día está dispuesto a seguir implícitamente lo que una persona de mayor edad le dice. Es bastante inusual ver esa sujeción, ese sentido de humildad y aceptar la designación o la dirección de otro en algo tan importante, tan trascendental como un cambio de vida, como alguien, como una pareja en la vida de una persona. Pero Ruth había aprendido a escuchar la voz de Dios a través de su suegra. Había aprendido a seguir la dirección de alguien que ella sabía tenía solo el interés de su felicidad. Y había aprendido a poner a un lado su propio interés, su propia idea, su propio gusto por seguir el gusto, o mejor dicho, la dirección, la instrucción de su suegra. Porque para ella, su suegra, hablaba como alguien que conoce a Dios. Las palabras de Noemí para Ruth significaban dirección de Dios, dirección de lo que ella debía hacer en su vida. Ruth había aprendido la experiencia de humildad, de aprender simplemente a seguir
lo que el Señor le diga y no seguir su propia inclinación. Por eso notamos que en la historia de Ruth, en esta historia con esta persona, con este hombre que había sido tan bueno con ella, ha sido tan amable, ella estaba dispuesta a hacer lo que su suegra había dicho y decide hacer exactamente al pie de la letra lo siguiente. Decide vestirse, lavarse, ponerse un vestido nuevo, cambiar, digamos, no apariencia, pero quizás perfumarse, darse una manera de verse como alguien en necesidad de redención, como una mujer que iba a buscar, pedir algo que era realmente muy solemne y no muy fácil, pero lo iba a hacer confiando en la dirección de su suegra. Así que ella decide ir y hace esto de mirar y esperar hasta que él haya quedado dormido para ella acercarse a él de noche y estar a sus pies, descubrir sus pies y acostarse allí. Esto no representa en ninguna manera como una propuesta de algo ilícito, una propuesta a algo que es vil, inmoral. Ella no estaba buscando una relación íntima con él, nada que ver. Tristemente hay personas que creen al leer esto que de alguna manera Noemí le estaba empujando a su nuera a prostituirse, a hacerse de una manera baja. Al contrario, lo que estaba haciendo Ruth al seguir la dirección de Noemí era ir y presentar su necesidad de redención. Ella iba a apelar al mandato de Dios de que este hombre pudiese extender su gracia y aceptarla a ella como una mujer para formar un hogar. Pero esto no significaba en ningún sentido un acto de inmoralidad o un acto de precipitarse a una experiencia extramatrimonial o algo por el estilo. En ningún sentido. Al contrario, tan interesante esta historia que vemos en el capítulo, en el versículo, perdón, en el versículo 10, cómo Booz responde a ella. Aquí notamos cuando él se despierta y se da cuenta, dice allí, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Bueno, en realidad, perdón, yo quiero leer antes de este versículo, antes del versículo 10, quiero que leamos el versículo 8 y 9, porque aquí menciona algo interesante, perdón, me adelanté a la lectura. El 8 y 9 nos dice allí que versículo 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Es así como notamos que en este versículo, primero, vemos de que él se despierta, Booz se despierta. Él nunca había cruzado la línea con esta mujer, con Ruth. Nunca había él pasado la mano, él ni siquiera se había declarado su interés o nada por el estilo. Él había tratado a esta mujer con sumo respeto, con sumo delicadeza, y cuando él se despierta y ve que hay una mujer allí, se estremeció, tiene temor, no sabe quién es esta mujer que está aquí y cuál es su intención. Y por eso le pregunta a ella, ¿quién eres tú, hija mía? Sabía que era una mujer, posiblemente porque tenía tal vez un perfume, porque tal vez tenía no sé, el olor quizás del aroma, de la esencia de lo que se había ella limpiado, cambiado de vestidos. Sea cual sea la razón, sabía que era una mujer, pero no sabía quién era y tenía temor porque él era un hombre recto. Era un hombre que no quería en ningún sentido causar o dar la apariencia de que él había estado con una mujer, ya que él era un hombre de integridad. Y por eso le pregunta, ¿a qué vienes? ¿Cuál es tu razón de estar aquí? Entonces ella le dice, mira, soy Ruth tu sierva y he venido a que extiendas el borde de tu capa, el borde de tu manto, porque eres pariente cercano. Aquí él estaba haciendo alusión a la expresión que él había dicho justamente
a Ruth cuando ella entró a trabajar bajo él, cuando él le dijo que ella había venido a estar bajo las alas del Altísimo, que había aprendido, aceptado el reto de venir a Israel a cubrirse bajo las alas o la sombra de Dios. Ella usa la misma expresión en el hebreo, que es justamente esto, de pedir estar bajo las alas, la sombra, el cuidado, la capa de vos. Así que ella dice, yo vengo aquí y la única razón por la cual hago esta petición y estoy aquí a tus pies es porque tú eres pariente cercano. Por eso vos, versículo 10, leemos ahora sí, dice allí, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Notamos aquí como él dice, qué gran bendición. Tú has hecho algo mejor conmigo que al inicio. Tú no solamente viniste al inicio a ayudarme, a servirme, a mostrar esa fidelidad en el trabajo. Ahora veo que te has venido a buscar redención. Y este es una obra de bondad hacia mí, porque tú no te has fijado en gente de tu edad. Tú no te has fijado en jóvenes, aunque sean ricos o pobres. No te fijaste en alguien que te pueda dar una vida larga, una compañía larga, una experiencia de juventud, de vigor, de fuerza. Te fijaste en mí. Y esto habla tanto de que también has buscado el método del Señor, el plan de Dios en redención. Y por eso, al igual que el pueblo, al igual que todo el pueblo de Belén, reconocemos que eres una mujer virtuosa. Qué hermosa experiencia y qué testimonio el que da voz de esta mujer, de esta niña Ruth. Era una adolescente, tal vez no adolescente, pero era una señorita, era una mujer joven, tal vez en su edad temprana de los 20 años, porque sabemos de que no fue mucho tiempo que estuvo casada con su esposo, ya que él murió y ella enviudó. Y entonces quizás era una mujer de 20, 22 años a lo mucho, posiblemente en esa edad, pero en esa edad, en vez de hacer su voluntad, decide seguir la voluntad y seguir justamente esta experiencia de seguir a Dios, de buscar la dirección de su suegra. Vuelvo a decir, qué increíble respuesta de alguien que decide someterse a la voluntad de Dios. Decide someterse no a su inclinación, sino a la voluntad de Dios. Y aquí estamos empezando a notar lo que significa realmente ser esto de ser heredero de Dios, de ser heredero del reino de los cielos, de realmente buscar ser hijo de Dios. Porque notamos algo interesante aquí, un paralelismo muy importante. Notamos de que Ruth tenía que ir con confianza, tomar esa valentía, ese valor de acercarse confiadamente a vos y tener que postrarse a sus pies y estar dispuesta a no hacer su voluntad, sino simplemente la voluntad de quien tenía conocimiento, de quien estaba guiando su vida, de quien estaba siendo esa persona que dirigía su mente, sus pasos hacia el camino correcto. Por eso vemos que aquí esta muchacha nos presenta un reto a nosotros, que Dios nos invita justamente a buscar someternos no a nuestra inclinación, nuestra propia gusto, a nuestros deleites o lo que nos parece correcto, sino realmente buscar el consejo de alguien que conoce la voz de Dios, alguien de edad, alguien de, tal vez uno diría, de senderos antiguos que presenta un llamado a nuestra vida para seguir un camino en contra de nuestra inclinación natural. El Señor nos ha dicho en su palabra que nuestro camino al cielo no es un camino grande ni fácil, es un sendero estrecho y difícil. Un sendero que va contrario a mi inclinación natural, contrario a mi interés personal, contrario a mi inclinación natural. Pero ese sendero
es el que me conduce a la herencia eterna, el que me conduce a los pies de Cristo, el que me conduce y que me fortalece para que pueda tener victoria en esta vida. Y por esta razón, cuando el Señor nos presenta aquí este ejemplo con Ruth, notemos de que ella tuvo que también tomar un cambio en su vestimenta, limpiar su cuerpo, tomar una vestimenta nueva y entonces tener el acceso al lugar de reposo, al lugar de la presencia de vos. Es así igual que también nosotros podemos de la misma manera y debemos aceptar una limpieza de nuestra vida y ponernos la vestimenta que Cristo nos da gratuitamente, que nos otorga por su amor hacia nosotros y por la sangre que vertió en la cruz, para que podamos por su justicia, por su manto de justicia, en realidad que poder tener ese vestimiento nuevo, esa nueva ropa y entrar confiadamente al trono de la gracia. Allí encontraremos el socorro, la oportunidad de redención que tanto tú y yo necesitamos. Y vemos entonces en la historia de que al hacer esto, ella tiene el favor de este hombre. Él reconoce que esta mujer está vestida, está viviendo, está actuando como una hija de Dios y reconoce que ella merece esa herencia. Sin embargo, el interés de él de salvarla, de redimirla, tenía un pequeño problema. Noten ustedes el versículo 12, cómo él dice a ella la respuesta y continuando hablando, dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí, versículo 13, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redimete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Aquí él le invita a confiar, a descansar en la promesa de redención. Él iba a hacer todo lo que está en su alcance para asegurarse de que lo que ella pidió es poder ser redimida, poder ser restaurada, y que él haría, aunque había un impedimento, porque había alguien más cercano que él, a ella, en cuanto a la línea de sangre, él no iba a descansar hasta que ya sea ella sea redimida por esa persona, o si él no la redimía, él lo haría. Eso también nos presenta un ejemplo vivo de Jesucristo. Jesucristo, sí, nuestro amado Salvador y Creador. Cristo nos hizo a su imagen y semejanza, nos creó de acuerdo a su propia imagen, a su propia apariencia física, a su propia naturaleza inclusive, en cierto sentido. Cuando creó a Adán y Eva, no creó a un hombre en pecado, no creó a un hombre con una inclinación, con una degeneración, con un problema manchado del pecado. No, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, perfecto, sin pecado, sin inclinación al pecado, en perfecta armonía y amistad con Dios. El pecado entró por medio del enemigo, tentó a nuestros padres, aceptaron esa tentación, cayeron en el pecado y nos separamos de Dios. Nos separamos de ese vínculo con nuestro Creador. Fuimos entonces hechos parientes lejanos, si se puede decir así. O mejor dicho, quizás ni parientes, separados de Dios, en enemistad con Dios. Pero Cristo entonces diseñó un plan donde tenía que Él entrar en un acto de redención por nosotros. Pero para poder redimirnos había un problema. Había esa limitación de que Él era creador, era Dios. ¿Y cómo puede salvar a la criatura? Él tenía que convertirse en el pariente más cercano hacia nosotros. Este es realmente algo tan especial y tan hermoso, pero tan profundo, y que hoy en día tristemente se ha borrado de la mente de muchos en la iglesia y de muchos creyentes y cristianos en el mundo entero. Porque aunque creen en el Señor, no se dan cuenta de que el Señor Jesús es no solamente nuestro Redentor y Salvador, porque decidió venir por nosotros, pero también se hizo
semejante a nosotros hasta el punto de tomar sobre sí mismo nuestra propia naturaleza. Sí, es algo que no entendemos del todo y no está del todo comprensible cómo Dios pudo hacer eso. Pero en el capítulo 2 de Hebreos nos dice la palabra de Dios algo tan claro, tan importante, tan relevante. Dice allí en la palabra de Dios en Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Es así como notamos y vemos que Cristo, nuestro amante Salvador, tuvo que convertirse en un ser humano como tú y yo para poder en realidad ser nuestro pariente más cercano, poder redimirnos por derecho, porque tiene Él la experiencia de conocer íntimamente a la raza humana. Sabe cuál es la vida del hombre que tiene en su experiencia esta carne, esta naturaleza que ha sido pecaminosa. Pero Cristo, al ser engendrado por el Espíritu Santo, al no tener esa experiencia de nacer en enemistad con Dios, sino poder tener la relación con el Señor, nos pudo mostrar en carne propia, en la naturaleza como la que tienes tú y yo, de que con el Señor, unidos a Él, hay victoria. Y por eso dice el versículo, ¿no es cierto?, 18 del capítulo 2, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, Cristo no vino como alguien ajeno a nuestras necesidades y sufrimiento, a nuestra condición. Él se tuvo que hacer tan cercano, tan igual a nosotros como sea posible, para poder entonces ser nuestro pariente cercano, ser nuestro hermano verdadero en carne, en sangre, en nuestra misma herencia del linaje de Abraham. Y así es como Él pudo entonces, por victoria sobre el pecado, darnos esa misma experiencia de redención y darnos la certeza de que podemos vencer al enemigo, al demonio Satanás, porque Él lo venció primero. Por esto, cuando vamos a la historia de Ruth y comprendemos que lo que Booz estaba haciendo de buscar redimir a Ruth y decidió ir, volvamos al capítulo de Ruth, al capítulo 4 de Ruth en esta ocasión, y veamos qué pasó allí brevemente para poder avanzar. Notamos que allí en el versículo, ¿no es cierto?, 3 y 4, leemos cómo él tuvo ese encuentro con ese pariente más cercano. Dice allí, luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces aquí vemos, hasta este momento, vemos que él está diciéndole a este pariente más cercano, Noemí vino, tiene una parcela, tiene un terreno que tienes que comprar para redimir, tienes que redimirlo. ¿Quieres tú hacerlo porque tú eres el más cercano y no yo? Entonces el versículo 5 dice allí, ¿no es cierto? Dice que lo iba a hacer, que lo aceptaba. Imagínense ustedes recibir una posibilidad de crecer en herencia. ¡Qué bendición! Según este hombre, ¿no? Pero noten cómo Booz luego le dice, está bien. Versículo 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces el versículo 6 dice allí, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí
no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Aquí es como nosotros vemos en esta experiencia, en esta historia, el, el trabajo y la obra de Cristo en realmente redimirnos. Redimirnos significaba manchar la propia herencia de Dios. Es decir, este hombre no quiso redimir cuando se enteró de que requería casarse con una mujer moabita, una mujer que era de otra cultura, de otro linaje, de otra sociedad, una mujer que había sido ya casada. No quería esto. El hombre dice, yo no puedo, yo quiero la heredad, quiero tener la herencia, pero no quiero redimir y casarme con esa mujer. Así que, ¿sabes qué? Tú tómala, porque yo no quiero manchar mi heredad, no quiero manchar mi naturaleza, no quiero manchar quién soy yo, no quiero manchar mis hijos, mi familia, no quiero manchar y tener esta marca para siempre en esta linaje de mi descendencia. Tú hazlo. Así es como el Señor nos presenta como Jesucristo. Tuvo que aceptar ser parte de nosotros, significaba tomar nuestra naturaleza con 4,000 años de pecado, tomar nuestra naturaleza caída, como la que tienes tú y yo, tomar esta descendencia de Abraham y no solamente tomar esa descendencia, sino también aceptar llevar la mancha de esta naturaleza por toda la eternidad. Cristo aceptó el reto por amor a nosotros. Cristo aceptó esta oportunidad de redimirnos, no buscando su propia felicidad o resguardando su propia naturaleza o la adoración de los ángeles, su propia esencia, sino que dijo, yo amo a esta criatura. Y aunque no merecen, por amor a ellos, voy a marcar mi vida, mi esencia, mi naturaleza para toda la eternidad. Y por eso Cristo, al morir por ti y por mí, nunca dejará de tener esas marcas en sus manos, esas manchas que declaran ante el universo de que Él se hizo uno con nosotros, de que Él es nuestro hermano, de que Él dejó el cielo y la tierra para poder unirse a la raza humana y convertirse en esta misma carne y así ser el hombre capaz de socorrer a sus hermanos. Cristo se hizo uno con nosotros y nos hizo coherederos porque Él es nuestro pariente más cercano. La palabra del Señor nos dice en el Salmo de las Gentes esta hermosa declaración que se encuentra en la página 294. Dice allí, la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia, perdida por el pecado, recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, Él se hizo pariente nuestro. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante, es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice Él, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. El Señor dio todo por nosotros. Cristo dio todo por salvarnos. Por eso tú y yo tenemos que entregarnos a Él y aceptar esa redención. Quiero que conmigo inclines tu rostro para orar a Dios y pedir que Él nos pueda ayudar a aceptar esa hermosa redención y ser así sus hijos. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos por este hermoso tema que tú nos das y por tu palabra que nos enseña a confiar en ti y ser tu herencia. Señor, permite que podamos ser herederos tuyos, que busquemos ser, Señor, esos que nos se postran a tus pies y aceptan tu deseo en nuestras vidas. Que podamos, Señor, entregarnos enteramente y sin reservas para poder así tener la experiencia de victoria que tú nos prometes tener a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi oración en este hermoso día.